Buenas noches, mi nombre es Raymond Olmos y yo les voy a presentar el proceso de cambio en las organizaciones y su manejo gerencial. El cambio en las organizaciones. El cambio organizacional es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización y para que haya un mejor desempeño social, administrativo y técnico. La naturaleza del cambio. Se puede definir como la esencia y propiedad de cada una de las organizaciones en su estado natural, interviniendo por fuerzas de macroentorno y microentorno, las cuales desaceleran o aceleran el estado natural del cambio en cada una de las organizaciones. Consecuencias del cambio organizacional: aumento del absentismo laboral, pérdida de la motivación laboral y satisfacción laboral, disminución de la creatividad, disminuye el orden y la limpieza, aumenta la rotación de los puestos, deterioro de las relaciones interpersonales, la cual conlleva a la disminución del rendimiento del equipo de trabajo, falta de cooperación de compañerismo, necesidad de aumentar la supervisión de los trabajadores, aumento de la agresividad y los conflictos en el lugar de trabajo, disminución de la calidad de los servicios y los productos que se realizan en la empresa, riesgo a la descapitalización por una fuga de recursos humanos de la empresa el, el mercado laboral lo permita, aumentan los incidentes, aumentan los accidentes, las quejas sobre al servicio sanitario y aumento en el consumo de tabaco, alcohol y medicamentos por parte de los trabajadores. Causas del cambio organizacional. Tenemos falta o escasez de información, amenaza al estatus, escasez de flexibilidad organizativa, deterioro del clima organizacional, miedo al fracaso y resistencia al cambio. El conflicto organizacional se divide en los aspectos positivos y los negativos. En los positivos tenemos el incremento del análisis crítico, el conflicto motiva, el conflicto promueve los cambios, el conflicto en grupos pequeños genera cooperación dentro de los mismos. En los negativos tenemos que estimula las emociones en vez de la razón, deteriora, interfiere con el funcionamiento normal de la organización y aleja la atención de los objetivos organizacionales a favor de los personales. Tipos de cambio en las organizaciones. Tenemos los cambios espontáneos, los radicales y los planificados. Y el planeado. El planeado es el que se constituye por esfuerzos deliberados encaminados a eliminar a una situación insatisfactoria. Se realiza a través de la planificación de una serie de fases, acciones y estrategias, mediante un análisis extenso de la empresa. De esta manera es más fácil determinar las acciones a implementar entre el estado actual y el deseado para que se pueda facilitar alcanzarlo. Y no todo cambio es malo y no todo cambio lleva una restricción. Técnicas que se utilizan en las diferentes fases del cambio planeado. Entrevista encuesta. Técnicas para el diagnóstico organizacional. Entre las técnicas cualitativas tenemos la observación, la entrevista individual, el análisis de documentos, la dramatización, la discusión en pequeños grupos y las técnicas proyectivas. En las cuantitativas tenemos las encuestas. En las técnicas de diagnóstico tenemos la entrevista. Es una técnica que se complementa con el cuestionario y sirve para recaudar información detallada al tener una conversación con los miembros de la organización. El cuestionario nos permite recoger una mayor cantidad de información a una velocidad más rápida y con un costo menor. Las técnicas cualitativas. Tenemos la observación. La observación es una técnica de recaudar información en la que utilizamos nuestra vista. Lo que hacemos es mirar detalladamente un objeto o una persona, detallar ciertos tipos de rasgos o comportamientos para de esta manera obtener los resultados que queremos. La entrevista individual implica entrevistar a alguien en donde se genere confianza mutua para poder hablar libremente, donde haya comprensión y coherencia.
En el análisis de documentos, el investigador va a reunir muchos documentos que necesitará interpretar para lograr encontrar algo de valor en algunos aspectos. El papel de gerente como actor principal en el proceso de cambio. Las empresas en Venezuela, naturaleza, tipos. Los gerentes venezolanos en general son buenos negociadores. Logran acuerdos en ocasiones donde hay distintos tipos de pensamientos y ellos ceden en algunos puntos si la situación lo merita, mientras claro está que logren su objetivo. Ellos utilizan el regateo, son inteligentes, improvisadores, flexibles con el manejo del tiempo, son emocionales, utilizan tácticas de poder, son arriesgados, confían en la contraparte si sienten algún tipo de afinidad o si se desarrolla algún tipo de amistad. Márquez y Avellado del IESA con un grupo de gerentes venezolanos encontraron que los gerentes venezolanos son un tipo de personas que utilizan el análisis y la lógica como forma dominante para enfrentar las situaciones. A los gerentes venezolanos les gusta que en las organizaciones haya una estructura donde cada quien sepa qué tiene que hacer y donde la cadena de mando esté bien definida. Ogliastri, en su estudio para el IES en 1997, dice que el gerente venezolano, le gusta negociar de una forma amistosa e informal. Clases y tipos de empresas en Venezuela. Tenemos la sociedad persona. La sociedad persona se forma por dos o más personas en donde existe la confianza mutua. Tenemos la sociedad nombre colectivo. Esta sociedad se forma entre dos o más personas en donde buscan un fin lucrativo y donde la administración es llevada por ellos mismos. La sociedad en comandita simple es un tipo de sociedad que se caracteriza por ser un tipo personalista y también se caracteriza por la coexistencia de los socios colectivos. La firma unipersonal está conformada por una sola persona y este se hace responsable de cualquier tipo de cosas que pasen. Las sociedades de capital o compañía anónima está conformada por el capital o patrimonio y los socios nada más están obligados a responder por el monto de sus acciones. Las sociedades anónimas, las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Los accionistas no van a utilizar su propio patrimonio para defender las deudas, sino nada más tienen derecho a aportar el monto del capital que ya está aportado. Las sociedades en comandita por acciones, el capital social está representado por las acciones y los socios están limitados a responder por el valor de sus acciones. Definición de una empresa familiar. Bueno, una empresa familiar es una empresa donde la mayoría de las personas son familias, donde en la cadena de mando por lo menos una o dos personas son de la misma familia. Las empresas mixtas es la unión de una empresa de servicios con una empresa de comercio. Es decir, que brindan servicios y estas a su vez venden productos de lo que ellos ofrecen. Al mismo tiempo no son del todo privadas porque parte del capital que necesitan se los aporta el Estado. En Venezuela en el 2006 se formaron algunos tipos de estas empresas en la rama petrolera. La profesionalización de la gerencia en Venezuela. La gerencia como función y proceso para quien quiera ejercerla o ya la ejerza, las personas tienen que asumir esa responsabilidad. Y la formación de pregrado en las distintas carreras o programas no necesariamente faculta al profesional para asumir este rol. ¿Qué hace un gerente en Venezuela? Ser valiente y soportar cada una de estas medidas que ahorita estamos viviendo, que está en la boca de todos los venezolanos, como lo son las nacionalidades, las expropiaciones, el control de cambio, el control de precios, el límite de la jornada laboral,
y la inamovilidad laboral. Y para terminar, puedo decir que el principio fundamental de estrategia, y me atrevo a decir que el de marketing, de un gerente venezolano es convertir una situación de crisis en una oportunidad. Esa fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.